anterior nosotros vimos cómo funcionan los componentes utilizando los Legos. Y ahora vamos a ver un poco más profundo cómo funcionan estos componentes, pero les mostré que hay más tipos de componentes. Entonces en este video vamos a diseñar esta botellita de serum que ven por aquí y que voy a dejar como siempre en Pinterest y en el link de la descripción. Si bien saben, la tapa es una rosca. Por lo tanto, las uniones que se van a generar aquí son uniones de revolución. Para ello, yo voy a crear un componente en este diseño de Fusion que tengo por acá. Si les sale la ventana de qué tipo de diseño van a hacer, escojan el diseño híbrido, que les permite tener componentes dentro del mismo archivo. Ahora, mi primer componente va a ser la botella. Mi segundo componente va a ser la tapa. Y mi tercer componente va a ser el gotero. Sí, son tres, no son dos. Guardo mi archivo y recuerdan el truco que les enseñé del canvas o del lienzo. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Así que vamos a crear un plano de referencia. Voy a crear unas líneas de construcción. Siempre me olvido de crear el plan de referencia. Qué horror. Pero bueno, vamos a crear un rectángulo central y este rectángulo va a medir. Suponiendo que tengo una botella de serum real. Si tú eres una chica, probablemente el tamaño más estándar de una botellita de serum no sobrepase los 10 centímetros. Así que voy a tener la altura de 100 milímetros por tal vez unos 2 centímetros de grosor, unos 20 milímetros. Por ahí, 20-25 si lo quiero hacer bastante gruesito, dependiendo del contenido, por ejemplo. Así que más o menos esta sería mi referencia. Obviamente puede ser más chiquito y más grueso. Ahora, si me guío con la foto, de ley es más chiquito y más grueso. Así que vamos a ponerlo de 75 milímetros. Y vamos a poner tal vez unos 4 centímetros, 40. Tiene más sentido. Ya. Ok, finalizo bosquejo y de ahí voy a empezar a insertar mi canvas. Mi serum aquí y escalo hasta que yo tenga mi referencia lo más cercana y pegada posible a las líneas de construcción que acabo de hacer. Es la línea de escalando, si esto va nuevo, pero bien, ahí. Entonces más o menos esa sería la altura, ¿verdad? Pero voy a ubicar lo más en medio posible. Ok, ya, listo. Ahora voy a usar mi canvas. Nuevamente me ubico en mi plano y voy a usar mi plano de referencia. Ahora, yo quiero que recuerden algo. Ya hemos visto objetos por revolución, así que si a mí me da la gana, tranquilamente puedo crear desde aquí a acá una línea que va a ser mi eje. Otra vez, desde aquí hacia acá. Mi eje de revolución. Y puedo crear todo esto. Pero yo no quiero crear la tapa. Yo lo que quiero crear es el cuerpo. Así que voy a utilizar la línea T-Spline. Voy a sacar. ¿Vale? Voy a sacar y voy a crear mis curvas. Recuerden que esto era más o menos como las líneas de vectores de Illustrator. Entonces, yo voy a hacer eso. Si no me sale bien, elimino y luego de aquí acá. Pegar. Enter. Si no se va a hacer entonces este. Y acá también la línea es recta, pues, ¿no? De aquí hasta acá. Esa es lo más recta posible. Si se dan cuenta, yo puedo acá en el lado derecho eliminar, despliego esta pestaña y elimino el canvas para ver cómo va quedando mi boceto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay una curva que no me convence, así que la voy a hacer un poquito más suave para que venga sentido. Ya. Ok,
Belleza. Quito el canvas, finalizo un bosquejo y me voy a ubicar en una revolución. Mi perfil va a ser este, mi axis va a ser este. Y si se dan cuenta, estoy creando la botella. Ok. Pero recordemos que esta botella es un sólido. Así que voy a ver si me funciona el shell. Si le pongo unos 2 milímetros. Sí me funciona. Bien, bacán. Sí me funciona el shell. Ya, le puse un shell de 1 milímetro. O sea que el grosor va a ser de 1 milímetro. Es un vidrio, así que sí se puede salir. Voy a ponerle uno. Bueno, sí, déjamelo. No hay ningún problema. Ahora, hay que tomar en cuenta algo. La tapa ya está puesta. Si esto no tuviera la tapa, esto sube. Supongamos que sube hasta la mitad. Entonces, vamos a coger de esto. Ya tengo mi hueco, ¿no? Ya tengo mi hueco, ya tengo esto. Incluso puedo eliminar los sketches, como para sacar mi referencia. ¿Verdad? Ok. Ahora, si yo pongo la tecla E y ubico el cuerpo, lo puedo extruir. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo activo Canvas y voy buscando más o menos a dónde va a estar la extrusión, en 4 milímetros, 5 milímetros. Ok, 5 milímetros es casi como medio centímetro. 10 milímetros es ahí. Ahora yo dudo mucho que la tapa esté tanto, tal vez esté más o menos ahí. Unos 7 milímetros más. Ahí tiene más sentido. Ok, entonces saco esto, pongo join porque va a ser parte del mismo cuerpo. Y listo. Ahora, este picture que ustedes ven aquí, yo lo voy a convertir en una rosca. Si yo me voy aquí, bajo, Fit, rosca, selecciono en la parte de afuera y yo voy a ver qué tipo de rosca quiero que sea. Bueno, ahora la rosca no se hizo una rosca. Ya. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo editar. Aquí abajo, editar feature, voy a ponerlo como un cuerpo nuevo para que se separe de la botella y tal vez ahí pueda hacer la rosca. Si se dan cuenta, estaba unido. Entonces, como estaba unido, la computadora o el programa piensa que toda la botella debe ser una rosca y no tiene sentido. Y se confunde. Entonces, por eso lo prefiero separar. Yo puedo editar mi rosca. Puedo meter cuanto tenga de la rosca, 14 centímetros. Yo creo que es 5 milímetros. Está bien. 14 milímetros. 14 milímetros coincide con el grosor que yo tenía puesto. Puedo cambiarle la cantidad de roscas, pero ser no tantas, un poco más. ¿Qué clase? De 4.6, en la dirección de cierre, lado derecho, que es el más común. El perfil isométrico, que es como que el más común. Modelado. ¿Qué significa modelado? Modelado significa que esto se va a convertir en parte del diseño. ¿Sí ven? Pero no tiene sentido, así que lo dejo ahí, pongo enter y ahí está mi rosca. Obviamente es una simulación, ¿no? Entonces ahí tengo mi rosca, mi botella, guardo mi cuerpo y el archivo. Y ahora me voy por la tapa. Activo mi canvas y me voy hacia el lado frontal y voy a irme hacia la parte de la justo aquí. Ahora se dan cuenta que no tengo el canvas ahí. Está bien. Si se dan cuenta que la opacidad es muy chiquita, casi no se ve. Pero si yo elimino la botella, elimino los cuerpos, ahí puedo ver un poco mi canvas. A ver, yo sí lo veo. Pero en el caso que ustedes no lo vean, yo lo puedo editar y le puedo cambiar la opacidad. Aquí está, Canvas Opacity, el 50%. Si lo hago muy puro, lo voy a poder ver. La idea es poder verlo en otro componente, porque ya de por sí, si voy a otro componente,
la opacidad se me hace mucho menos. Entonces de ley la aumento. Listo. Activo mi body. Y me voy otra vez a perfil y voy a usar como perfil el mismo cuerpo del cual diseñé. Voy a usar mi perfil, esta partecita de aquí que ustedes ven. Ya, esta va a ser mi perfil. Y voy a ir acá donde dice proyecto, insertar, lo dejo tal cual y se me hace el boceto fantasma. Pongo la tecla L, me voy desde aquí y subo. ¿Por qué? Porque también voy a hacer la tapa por revolución. Si ven que las cosas por revolución son más sencillas, no necesito extruir 2 veces. Si yo quiero puedo bajar un poquito esto para que no sea tan puntiagudo, si no veamos como algo bonito. Y ahí tiene sentido, ¿verdad? Voy a mover un poquito para hacer esto más suave. Ok, finalizo un bosquejo y hago lo mismo. Finalizo la botella y la saco, me muevo. Revolución. Ay, sorry. Recordemos que el objeto debe estar cerrado. Revolución. Ahí está mi perfil. Y ahí está la tapa. ¡Qué belleza! Saco la botella. Y recordemos que por dentro también va a haber una rosca. Así que vamos a hacer un shade. Ahora, si mi botella tiene un grosor de 1 milímetro, no va a entrar. Perdón, si mi tapa tiene un grosor de 1 milímetro, no va a entrar. Debe tener menos. Debe tener 0.8 milímetros. Porque al ser más delgado va a haber una tolerancia de 2 milímetros que permitirá que la rosca entre y pueda entrar. Ahora voy a tratar de... Aquí adentro, se encuentra esa rosca debe ser menos que 14. 12. 14, 15, 16. 16. 17. 18 la parte de la esquina. Ok. Ahí. Justo ahí. Eso. Ahí. Debe ser igual. Perdón. 14. Pero el grosor debe ser el mismo que el cual ya hicimos. Ok. Ay, me olvidé. Hacia dónde gira, lado derecho. Ya, perfecto. Y está mi rosca. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tenemos la tapa. Si yo activo la botella y quito el canvas, y si yo me voy a todos los archivos, se dan cuenta que está quedando bien chévere mi objeto. Ok, ahora me voy al botel, saco la tapa, perdón, saco la botella y me quedo solo en la tapa. No necesito el canvas, lo que necesito es este orificio. En bottom, o en la parte inferior, este hueco va a guiarme para poder hacer el gotero. Si yo me voy a la tapa y me ubico así, se dan cuenta que de aquí va a salir el vidrio. Justo por aquí. Entonces, voy al gotero. Me ubico en la parte de boceto, pero mi boceto va a ser justo aquí. Y voy a hacer un boceto fantasma de esta línea. Ok. Ahora, de este boceto voy a hacer una extrusión. Tecla E, voy a extruir. ¿Para dónde voy a extruir? Para abajo. Voy a extruir dos cosas. Para arriba y para abajo. Para arriba porque necesito que esté pegado. Y para abajo
para que sea la distancia. Activo la botella. Ahora me voy hacia donde dice one side, dirección ambos lados. Okay. ¿Dónde termina mi tapa? Aquí me está indicando el cero. Si yo saco la botella y me voy hacia acá, puedo ver que estoy topando. Incluso si yo quiero me puedo ir más arriba. Hasta acá. Para que mi gotero sea parte del cuerpo. Pero si no, simplemente me voy hasta aquí. Ahora activo la botella y veo va. Está más o menos donde puede estar la punta. Un poquito por acá. Ahí. Okay. Incluso la puedo hacer mucho más de 30. Saco la botella y voy a hacer un redondo. O quizás un chaflán. Un chaflán me va a permitir hacer la punta del gotero. 2 milímetros. Unos 2 milímetros está bien. Y un filler, un redondeo, me va a permitir que esto sea más suave. Un milímetro es más que suficiente. Y ahora un shade me va a hacer el hueco. Aquí. 0.13. Sí, porque si le pongo uno creo que no me van. Ah, no, es que uno es muy grueso. 0.1. Aquí la mano existe, 0.2. 0.25, ¿ya? Ni para ti ni para mí. Y allá está mi huequito. Y con esto he terminado mis 3 componentes. Chévere, ¿les parece? Ahora, yo me voy a ir a la botella y vamos a darle una apariencia. Tecla A para darle apariencia. Y yo quiero que mi botella sea un vidrio de este color así medio azulito, quizás más celestito. Bacán. Quiero que ahora la tapa sea un plástico de color blanco, vamos a ponerle a veces. Y quiero que mi gotero sea un glass, pero un glass transparente. Que no sé si se habrá puesto acá la tapa. Ahí. Un glass transparente. Ok. Ahora vamos a empezar a unir, porque si se dan cuenta, si yo me muevo y me voy al archivo principal, si yo estoy aquí, y si yo me cambio de ambiente, como para que se note más, Visual Style Environment, Infinity Pool. Con Infinity Pool, como que la puedo visualizar mejor. Si yo me cambio a Dark Sky, no visualizo tanto. Si yo me cambio a Grey Blue, tal vez ahí le puedo. O Blue, bueno, Blue no se puede. River Rubicon, no me acuerdo qué era. Tema. El tema de efecto es por el programa nivel 16, pero a mí me gusta el estilo del Photopool. Y ahora yo puedo cambiar el estilo y cómo ve el cuerpo. Visual Style. Shaded with Visual Eyes. Significa que yo puedo ver las sombras de mi cuerpo con los ejes, perdón, con las esquinas visibles. Si yo no solo pongo Shaded, lo voy a ver como un cuerpito 3D. Bien. Ahora voy a actualizar la tapa porque la tapa era blanca. Entonces, Control S, guardar. Y justamente aquí yo voy a separar mis componentes. ¿Se dan cuenta? Separo mis componentes y voy a empezar a unirlos. Primero voy a hacer el ensamble de la tapa con el ensamble del gotero. El gotero debería ser de cristal, pero no sé por qué. Ah, ya sé. Es que obviamente el cristal es blanco y refleja. Voy a darle una pequeña demostración cómo se ve esto en un render. En un render, en un render esto se ve así porque
la luz está para otro lado. Si yo me voy acá, solo aquí, posición de la luz, y me muevo, la luz me refleja el vidrio. Obviamente sí cambia, pero esto ya es para después, así que lo voy a volver al diseño y vamos a ensamblar, perdón. Y voy a poner en joints y voy a unir la tapa. ¿Qué voy a unir de la tapa? Voy a irme para acá, del top, y voy a unir esto, parte superior de la tapa, con la parte, perdón, del botero, con la parte de esta parte de acá, esta parte de acá, y eso me da un rígido. Eso. Y está ok. Entonces, ¿sí ven? Qué belleza. Ahora voy a hacer otra unión que va desde esto hacia el otro componente. Va a ser esto de aquí. Pero, ay no, me confundí. Otra vez. Voy a hacer una unión. ¿Qué tipo de unión? Una unión de revolución. ¿Dónde? Hasta acá abajo. Y hasta acá. Entonces yo me voy a ubicar bien, que en el centro. Y aquí hay una banderita. Ok, me voy a ubicar aquí y voy a poner la unión de revolución y me voy a ubicar en la parte inferior, aquí, donde termina la rosca y donde termina la tapa. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo voy a poner OK y ya está mi unión. Ya lo puedo ver. No puedo. Ahora, ¿por qué no puedo mover la botella? Porque tengo el anclaje aquí. ¿Se dan cuenta? Si yo lo saco, ahí sí lo puedo mover. Y si yo voy a esta unión que tengo aquí y la voy a animar. Claro, me acuerdo. No, perdón, era aquí. Si yo elimino yo me voy aquí a esto y pongo animar unión, a ver que esta cosa va a ir. Y está girando la botella. Simulando obviamente que estoy poniendo la tapa en la rosca. Pongo enter y elimino, desactivo esta cosa y aquí está lo que gira. Entonces hemos visto otra forma de realizar uniones. Si yo me voy otra vez a la sección de unión, tenemos varias uniones más, pero las más comunes son las rígidas y las de revolución. Conforme pase el curso hacia niveles más avanzados, iremos viendo el resto de las uniones. Pero por ahora, esto es lo básico y con prácticas. Espero que les haya gustado el video. Seguimos más adelante practicando con diseños de objetos reales. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.